9:20. Ayer concluyó el proceso de votación del Pleno del Consejo Constitucional. Termina esta etapa, quedan otras todavía por delante. El texto queda en manos de la Comisión de Expertos, que por 5 días tendrán la oportunidad de analizarlo, sugerir ciertos cambios también, que luego deben ser refrendados por el mismo Pleno. Es decir, ya estamos entrando en las etapas finales para ofrecer a la ciudadanía un proyecto, de Carta Magna. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña la consejera del Partido Comunista, Karen Naraya. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Karen, la escuchábamos hace un rato, revisábamos una nota del cierre de la jornada de ayer y decía que estaba triste, que este texto no lograba su objetivo finalmente. ¿Por qué, Karen? Bueno, porque lamentablemente no pudimos lograr los acuerdos que requeríamos para escribir un texto constitucional que fuese a garantizar mejor calidad de vida para las personas, para los chilenos y chilenas. Lamentablemente hoy día, más allá de que está escrito el Estado Social y Democrático de Derecho, no logramos consolidarlo y garantizarlo con los derechos que se votaron no solo en las comisiones, sino que también en el Pleno. O sea, en el fondo, en el Pleno pasó algo muy similar a lo que había pasado en las comisiones. Karen, ¿a qué se refiere en particular con que no se logra consolidar este Estado Social y Democrático de Derecho? Yo lo dije ayer en mi intervención, en la intervención final. Siento que es un Estado social y democrático de papel, porque lamentablemente no logramos dar solución y mejorar la salud de los chilenos, la educación. No logramos mejorar y darle la posibilidad a los chilenos que puedan mejorar sus pensiones, que puedan acceder a una vivienda propia. Para nosotros eso es, por supuesto, una complejidad, porque eso fue lo que nos trajo a este proceso constitucional y el anterior. Karen, en términos generales, usted dice que no se logró llegar a acuerdos. ¿Qué características entonces tiene el texto hoy día, si no se lograron llegar a esos acuerdos que ustedes buscaban, por lo menos? Los acuerdos que se lograron son los acuerdos que logró la derecha. Estoy hablando de republicanos y de Chile Vamos. Lamentablemente no se consideró la mirada desde la centroizquierda, y eso da cuenta de las votaciones. Las votaciones se da cuenta, dado que lamentablemente creo que solo el 3% de las enmiendas que nosotros levantamos fueron aprobadas. Y eso da cuenta de que solo está la mirada identitaria de un sector político de este país, y eso no es lo que los chilenos y chilenas querían, dado la situación que se vivió en el proceso pasado. O sea, aquí la gente no quería que se pasara máquina, como se dice de alguna manera, ¿cierto? Aquí lo que la gente y los chilenos y chilenas esperaban es que pudiésemos lograr un acuerdo para tener una nueva y una buena constitución, que fuese la casa de todos. Pero lamentablemente hoy día solo tenemos un texto que es un texto de derecha, es un texto identitario a la medida de la derecha. Y por supuesto que nosotros hemos presentado la preocupación porque lamentablemente retrocedemos en muchas materias, Karen, en materia de derechos sociales, pero también en otras materias. Luis Silva decía que muchas partes del texto pasaron intactos o casi intactos respecto a cómo venían desde la comisión experta. Ustedes no trabajaron en una hoja en blanco, sino sobre lo que se consensó, y ahí sí que hubo acuerdos muy amplios en la instancia previa de la comisión de expertos. ¿No es ese un argumento para desmentir que este sea un texto solo de un sector? Si bien se votó muchas enmiendas a favor y de manera unánime, no son las materias sustantivas. Se votaron los epígrafes, por ejemplo, o sea, que son los títulos de los capítulos, de manera unánime. Pero el contenido central del texto constitucional está absolutamente desdibujado, absolutamente, y eso no lo señalamos nosotros, lo señalan finalmente de todos los sectores políticos. Están poniendo las alarmas y las alertas de lo que está ocurriendo en el proceso constitucional. Por lo tanto, aquí no es que la centroizquierda o algunos partidos políticos de izquierda sean los que estamos llamando la atención.
a esta situación alarmante que se está viviendo en el proceso constitucional, sino que son todos los sectores políticos. O sea, vemos las declaraciones que ha hecho la alcaldesa Evelyn Matei y que también lo ha señalado en su momento el expresidente Sebastián Piñera y otros presidentes como el presidente Ricardo Lagos, y así en el fondo todos han puesto la mirada y la atención de que hoy día lo que está ocurriendo en el proceso constitucional es que se está escribiendo un texto constitucional que solo representa a un sector minoritario del país, que es el sector de la derecha, que hoy día tiene una mayoría circunstancial. Ahora, viene otra etapa, viene la de la comisión de expertos, donde se van a proponer una serie de cambios y donde hay disposición también, así lo han planteado desde Chile Vamos y del Partido Republicano, a hacer ciertas modificaciones a ese texto que luego tendrán que ratificar ustedes en el Consejo. ¿No hay espacio todavía para alcanzar esos acuerdos? ¿No ve usted disposición política precisamente para llegar a esas modificaciones que generen más consenso? Nosotros hemos buscado por meses los acuerdos. Dimos muchas posibilidades, entregamos muchas propuestas de redacción, no solamente en las enmiendas, sino que también tratando de buscar unidades de propósito que finalmente no se concretaban porque nos encontrábamos con una muralla, ¿cierto?, por parte del Partido Republicano principalmente, donde no quisieron acceder a lograr tener un texto constitucional que fuese a consolidar principalmente el Estado social y democrático de derecho y robustecer los derechos sociales. Y en ese sentido, nosotros creemos que hoy día también es injusto entregarle la responsabilidad a los comisionados y comisionadas expertas. Si bien ellos van a jugar un rol fundamental dentro de este proceso, nosotros creemos que hoy día los acuerdos tienen que ser transversales. Y a eso me refiero, es que hoy día el Partido Republicano tiene que abrirse a entender que hoy día no solo puede estar su mirada en este texto constitucional, ¿cierto? No puede querer pretender en retroceder en derechos de las mujeres, por ejemplo. No quiere, hoy día los chilenos, no era prioridad para los chilenos y chilenas hoy día hacer una especie de indulto para los presos de Punta Peuco, por ejemplo, que finalmente se aprobó, más allá de la promesa que había hecho Republicano de bajar ciertas enmiendas, las levantaron nuevamente como unidades de propósito y tenemos en el texto final cuestiones que son absolutamente regresivas. Entonces, pero, Karen, esas son cosas que lo que tiene que ocurrir finalmente es que se logre un acuerdo transversal. Y eso, por supuesto, tenemos que jugar. Todos somos fundamentales para que se logre ese acuerdo. No solamente los comisionados y comisionadas expertas. Karen, pero los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, se están involucrando en ese trabajo con una serie de reuniones. Ayer se produjo una bien amplia en el oficialismo también, con el objetivo de generar esos acuerdos más allá, digamos, de las instancias formales que tiene este proceso, ¿no? Ahí hay un intento por buscar esa transversalidad que usted menciona. Sí, lo señalaban ayer los presidentes de los partidos de centro-izquierda. Ayer estuvo presente la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, y me refiero a ellos porque son partidos políticos que no tienen representación en el Consejo Constitucional. Sí tienen en los comisionados expertos, pero no tienen consejeros y consejeras, pero hoy día fue una invitación abierta, ¿cierto?, para que todos pudiésemos estar y confluir finalmente en un objetivo común, que el objetivo común para nosotros siempre ha sido llegar a un acuerdo y un pacto que vaya en favor de los chilenos y chilenas. Karen, ayer Máximo Pavés, quien representa a la UDI como experto dentro de la comisión, decía que el mundo del oficialismo no puede pretender poner a la comisión experta en una situación de empate desde el punto de vista de los contenidos y que se necesitaba también más realismo de parte de su sector. ¿Qué le parece a usted ese comentario antes del trabajo de la comisión? Bueno, yo también le pido al comisionado que también ponga la cuota de realismo. Hoy día aquí no se trata de mayorías y de minorías. Hoy día se trata de construir y de escribir un texto constitucional para los chilenos y chilenas y que vaya en favor del pueblo de Chile. No de darse gustitos de unos pocos, ¿cierto? No de revanchismo. No se trata aquí
de lamentablemente cometer los errores que ellos mismos criticaron, ¿ya? Errores que ellos señalaban de que aquí en el proceso anterior se había pasado máquina. Bueno, lamentablemente, si ellos acusaron de que había ocurrido eso en el proceso anterior, hoy día ellos hicieron exactamente lo mismo. Bueno, pero Karen, y eso para nosotros entendemos que es contrario finalmente a lo que los chilenos y chilenas queríamos, ¿ya? Sí, que pero hoy día lo que invirtiendo el queríamos argumento, era Karen, un pacto transversal de todos los sectores políticos para que finalmente pudiésemos tener este texto constitucional que fuese a garantizar mejor calidad de vida, sí, mayor justicia, Karen, mayor equidad. En todo caso, tomando su argumento, uno podría invertirlo también y no deja de llamar la atención que las fuerzas que tenían la mayoría en el proceso anterior hablaban del mandato de la ciudadanía, ¿no? Y que estaban ejerciendo el mandato que le habían traspasado los chilenos en las urnas cuando ustedes tenían la mayoría, porque el reclamo se invertía en ese contexto, era Chile Vamos el que decía que se estaba pasando máquina. No deja de ser llamativo eso. Pues lo mismo, o sea, ya estaba la experiencia del proceso anterior, ¿ya? Entonces, en el proceso anterior se vivieron situaciones que en este proceso no debiesen haber ocurrido, ¿ya? Y me refiero precisamente a esta pasada de máquina por parte del Partido Republicano, ¿ya? Porque ellos mismos, la derecha, en su conjunto, fue muy crítica del proceso anterior, por lo tanto, al inicio de este proceso ellos mostraron, y así fueron las declaraciones de la presidenta Beatriz Hevia, por ejemplo, y de muchos consejeros del Partido Republicano y también de Chile Vamos, que lo que queríamos conseguir era poder lograr acuerdos y hacer un debate democrático que finalmente diera como consecuencia un texto constitucional que fuese la casa de todos. Eso no se cumplió. Eso no está hoy día. Hoy día tenemos un texto absolutamente identitario, un texto que lamentablemente está hecho a la medida de la derecha, donde finalmente le da mayores beneficios, ¿cierto?, a las empresas, a los que han tenido finalmente el poder económico en este país, en desmedro de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que lo que quieren es finalmente mejorar su calidad de vida. Bien, Karen, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Listo, muchas gracias, que estés bien.